Buenas noches. Hoy otra vez no me verán. Intenté reiniciar el computador varias veces para ver si me agarraba la cámara. No me la agarro. Eh, Vamos a empezar hoy con un nuevo tema. Vamos a arrancar con ecuaciones paramétricas de la recta. Vamos con un- una pequeña introducción de que lo básico que es de los conceptos básicos para entender cómo se construye una recta. Y bueno, los conceptos básicos para la construcción de una recta van a ser un punto y un vector. A partir del punto y el vector construimos la recta. En lo que sigue el repartido, vamos a mirar el sistema de coordenadas en el espacio otra vez. Trabajaremos entonces otra vez con una terna x, y, z, donde x, y, z serán números reales que forman el conjunto R3. Y finalmente mostraremos la recta en R3 y miraremos algún corte con el plano. ¿Sí? Así como veníamos haciendo con todas las cosas que hemos hecho, como hicimos con las cuadráticas, como hicimos después con las superficies, hacer un corte igual con un plano. Entonces, lo primero es entender qué es un punto, qué es un vector y las coordenadas. Un punto es uno de los entes fundamentales de la geometría, es un concepto primario, es decir, que se define a partir de relaciones entre elementos similares o parecidos. Y para su representación lo que hacemos es utilizar el alfabeto escrito de manera en mayúscula. Ahora, un vector en realidad se puede escribir a partir de dos puntos. Si tú tienes los puntos ordenados, un punto de partida y un punto de llegada, por ejemplo, tu punto de partida va a ser A y tu punto de llegada va a ser P, entonces el vector va a ser ese desplazamiento que hay del punto A al punto P. Eso es lo que entenderíamos de una manera muy fácil que es un vector. Este mismo desplazamiento lo podemos usar para viajar entre otros dos puntos, ¿sí? O sea, ese vector que definimos en A y P se puede repetir en otros dos puntos, por ejemplo, en C y D, en EF y así de manera infinita. Hay infinitas posibilidades para representar un mismo vector. ¿Qué ocurre? Así como estamos representando el vector, no se encuentra en una parte determinada del espacio, ya que en realidad es un desplazamiento, pero lo que podemos hacer es representarlo en el sistema de coordenadas del espacio. Por ejemplo, representemos el punto R, que es 1, 2 y 3, y el punto S, 5, 3 y 7. Para determinar el vector RS realizamos la cuenta. Entonces hacemos desde el punto final al punto inicial, que sería S, que es el punto final, y R, mi punto inicial, hago una resta. Entonces es de componente a componente. 5 menos 1, 3 menos 2, ¿sí? Perdón, 3 menos 2 y 7 menos 3. Esa resta me va a dar mi vector. Va a ser 5 menos 1, 4, 3 menos 2, 1 y 7 menos 3, 4. Y aquí lo tenemos gráficamente. Si se dan cuenta, tenemos los dos puntos y el vector, que es el desplazamiento del punto R al punto S. Como les dije, para definir una recta utilizamos el punto y el vector. Entonces consideremos un punto cualquiera y un vector B que va a ser no nulo, es decir, que no es el vector 0, 0, 0, que determina una dirección. A ese punto P lo llamamos punto base y al vector B lo llamamos vector director y sería este de acá, mi punto P y un vector director. A partir del punto B y el vector director podemos construir un nuevo punto. Ese nuevo punto va a estar determinado por P más B, ¿sí? Y ese nuevo punto lo podemos llamar B, por ejemplo. Este B mayúscula va a ser P, el punto, más este vector. Dentro de las operaciones que nosotros ya conocíamos de vectores, está el de multiplicar el vector por un número. Ese número por el que multiplicamos lo llamamos escalar. Así podemos, por ejemplo, construir el vector 2b, que sería multiplicar ese 2, que sería mi escalar, por cada uno de los componentes del vector. Y luego podríamos sumarlo al punto P. Entonces podemos multiplicar el vector y sumarlo con un punto P. Entonces ese segundo punto, ese tercer punto que podríamos construir sería P, mi punto de partida, más dos veces este recorrido de acá, que sería más dos veces el mismo vector. Y ese más dos veces ese mismo vector sería de P a C. Entonces este primer vector que va de P a B es el original y ese vector yo lo estoy multiplicando ahora por 2. Entonces si lo multiplico por 2 ya voy de P a C.
y así construí un segundo punto. Entonces lo que estoy haciendo es a partir de un punto original o el punto base P, estoy construyendo un punto nuevo con un vector. Entonces de manera análoga podríamos fabricar los puntos P más 3B, P más 4B y tendríamos esto de acá. Entonces P más 2B sería B. P más 3B, perdón, P más U sería B. P más 2U sería C. P más 3C sería D y así sucesivamente lo puedo hacer. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de multiplicar ese vector U por números positivos, lo multiplico por un vector negativo? Perdón, multiplico el vector por un número negativo. Va a ir para el otro lado. Va a ir para el otro lado. Entonces, eso es lo que pasa si multiplicamos, por ejemplo, el vector por menos 1, que este punto P es mi punto de partida y lo monté para el otro lado. Y pasa lo mismo. Entonces sería mi punto de partida, construí un nuevo punto a partir del vector. A partir de la multiplicación del vector con el número negativo, se fue para el otro lado. ¿Bien? ¿Así está eso claro? Sí, sí, sí. Bien. Ahora, si en lugar de hacer esos saltos discretos que hemos estado haciendo, ¿sí? Hemos estado saltando 1, 2, 3, ¿sí? Lo hacemos de manera continua, es decir, vamos a utilizar todos los reales, vamos a multiplicar el vector por un número real que lo vamos a lambda. Si lo hacemos de esa forma, entonces crearemos la recta, que al hacerlo, si lambda es positivo, va a ir hacia la derecha, si lambda es, hacia la izquierda en este caso, por la forma en que lo construí, y si es negativo, va a ir hacia ese otro sentido. Entonces, la recta R va a ser aquella que pasa por el punto P y tiene un vector director U y comprende todos los puntos de la forma que van a ser P, mi punto base, más un parámetro lambda por el vector director. ¿Claro hasta ahí? Esto es la definición de la recta. Entonces miremos un ejemplito. Miremos el punto, sea el punto menos 1, 0 y 2. Y el vector u menos 2, 1. Construyamos entonces la recta que pasa por ese punto y tiene ese vector director. Entonces, a partir de la definición que nosotros teníamos aquí de la recta, que es mi punto base, mi parámetro y el vector, yo reemplazo los valores que me están dando p menos 1, 0, 2 y el vector u lo multiplico por lambda, me queda 2 menos 2, 1. Ahora, yo sé que yo puedo multiplicar un escalar, un número real, por un vector. ¿Cómo es eso? Lambda por 2, 2 lambda. Lambda por menos 2 lambda. Y lambda por 1, lambda. Yo quise multiplicar este numerito de acá que tenía fuera del paréntesis, o sea, repartí el lambda. Y lo otro que yo sé hacer es sumar. Entonces, yo sé sumar esto de acá, que en realidad debería ser escrito en paréntesis, con esto de acá. ¿Y cómo se hace? De elemento a elemento. Entonces sería menos 1 más 2 lambda. 0, me lo pongo, menos 2 lambda, y 2 más 1 lambda, que sería 2 lambda. ¿Está claro hasta ahí? ¿Esa operación hasta ahí está clara? No, ¿podés explicarlo de nuevo, por favor? Dale. Entonces tenemos el punto P y el punto B, que fueron los que nos dieron en el problema. Y tenemos la ecuación que nos dieron, que supimos, que construimos a partir de un punto y un vector. Y lambda lo que hicimos fue decir, ya no vamos a estar saltando de punto en punto, o sea, de valor en valor, ya no estamos saltando de 1 en 2, en 3, sino que lo vamos a hacer un número real, o sea, va a ser continuo para poder construir esto de acá y que no nos quede salteada como lo teníamos acá. ¿Cómo hago esta construcción? De manera numérica, reemplazo mi valor de P y mi valor de U en la ecuación. Donde estaba P, pongo menos 1, 0, 2 y donde estaba B, pongo 2 menos 2, 1. Yo sé multiplicar un vector con un número. ¿Cómo es eso? Multiplico 2 por lambda, me queda 2 lambda, menos 2 por lambda, me queda menos 2 lambda, y lambda por 1 me queda 1 lambda, ¿sí? Lo que pasó fue que ahí... Yo tengo una pregunta ahí. Dime. Que pusiste primero el lambda adelante y después atrás. Es una multiplicación. No, en realidad la forma de notación sería 2 lambda, pero como es una multiplicación, no te afecta, ¿sí? No hay problema.
notación es 2 lambda. Lo que pasó fue que al parecer borré el paréntesis y no reacomodé notación de pereza. Pero está bien, es una multiplicación. El orden de los factores no te altera el producto. Ahora lo que yo hago es sumar. Esto de acá es una suma y sumo componente a componente. Menos 1 más 2 lambda, coma. 0 menos 2 lambda, me queda únicamente menos 2 lambda, coma. Y 2 más 1 lambda. Entonces me queda 2 más lambda, ¿sí me hago entender? Sí. Un punto cualquiera Q que pertenece a la recta se puede obtener al elegir distintos valores de lambda, ¿sí? Yo le puedo dar cualquier valor a lambda, que va a ser mi parámetro, que fue lo que hicimos al principio con esta construcción. Con esta construcción de acá teníamos P y fuimos dándole diferentes valores a lambda, que en ese caso eran números enteros, y obtuvimos los puntos y construimos la recta. Bien, entonces para cualquier punto Q que pertenece a la recta se obtiene dándole distintos valores a lambda. Y a partir de eso podemos construir las coordenadas. Esas coordenadas van a estar determinadas por estos valores que aquí tenemos. Esto de acá sería mi X, esto de acá sería mi Y y esto de acá sería mi Z. ¿Sí? Recuerden que nosotros siempre que estamos en 3 dimensiones utilizamos X, Y y Z para determinar alguna coordenada. Entonces, estos valores menos 1 más 2 lambda sería mi X, menos 2 lambda sería mi y 2 más lambda sería Z, que es lo que aquí escribimos. Y esto, así como está escrito, es la ecuación paramétrica de la recta. ¿Por qué yo puedo identificar fácilmente que es una ecuación paramétrica? Sencillo, porque miren lo que tengo aquí. Eso que yo acabo de seleccionar es el parámetro. Ese parámetro y de la forma en que está escrita me permiten determinar y yo puedo afirmar esta es la ecuación paramétrica de la recta. ¿Queda clara la construcción? O sea, en realidad ahí lo que estás haciendo es vas a encontrar dos puntos y los vas a unir, ¿no? O sea, vas a darle dos valores a lambda, hallas el respectivo punto y lo unís. Lo que estoy haciendo es determinar los puntos que están perteneciendo a la recta. ¿Cómo los estoy determinando? Dándole diferentes valores a lambda. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Es más, Ah, ¿cómo? sí. Fue lo que dije, sí, sí. Bueno. Veamos un ejemplo de cómo es eso que acabo de decir. Yo ya obtuve mi ecuación paramétrica de la recta y yo les estoy diciendo que para construir la recta lo que tengo que hacer es darle diferentes valores a lambda. Entonces, darle diferentes valores a lambda, yo puedo elegir cualquiera, ¿no? Puedo elegir, por ejemplo, el 0. Si digo que lambda 0 y lo reemplazo aquí, me queda menos 1 más 2 por 0, me queda menos 1. Acá, si hago menos 2 y reemplazo lambda por 0, me queda 0. Y acá me queda 0 más lambda que vale 0, me queda 2. Entonces, ahí ya tengo un punto que pertenece a la recta. Entonces sería el punto menos 1, 0 y 2. Ahora miremos otro punto. ¿Qué pasa si yo le digo que, bueno, lambda es menos 1? Entonces, si lambda es menos 1, reemplazo aquí, me queda menos 1 más 2 lambda por menos 1 me queda menos 3. Luego si hago menos 1 por menos 2, me queda 2. Y al final si hago 2 más menos 1, me queda 2 menos 1, 1. Entonces ahí tengo otro punto que también pertenece a la recta. Ese punto sería menos 3, 2 y 1. Entonces son dos puntos diferentes que están perteneciendo a la recta. A partir de que los obtuve, de darle diferentes valores a lambda. Ahora, ¿cómo sé si un punto cualquiera pertenece a la recta? ¿Qué se les ocurre que podría ser? ¿Cómo sé si yo les digo, bueno, quiero saber si el punto 5, 6, 7 pertenece o no pertenece a la recta? ¿Qué hago? Igualás la ecuación paramétrica dependiendo de tipo, te va a dar un punto, te va a dar su X, su Y, su Z, entonces lo vas igualando y listo, ¿no? O sea, te tiene que dar. O sea, te ¿No va a tener. debería lambda tener siempre el mismo valor? Lambda debería tener siempre el mismo valor para decir que pertenece ese punto a la recta. Entonces, en sí, ¿yo qué hago? Lo que yo hago es tomar ese punto que me están dando. Por ejemplo, este de acá, 19 menos 20, 12. Y estos puntos que me están dando son los valores que yo conozco de quiénes. ¿Quiénes serían estos 19 menos 20, 12? Mis puntos X,
Y y Z del punto, ¿no? Entonces, lo que yo hago es simplemente tomar estos valores que me están dando de X igual a 19, Y igual a menos 20 y Z igual a 12 y venir y reemplazarlos en mi ecuación paramétrica. Entonces voy y los reemplazo y me digo, bueno, 19 es igual a menos 1 más 2 lambda. Despejo lambda y bueno, llego, lambda es igual a 10, ¿sí? Vuelvo y hago lo mismo ahora con Y. Menos 20 es igual a menos 2 lambda. Eso me queda lambda igual a 10. Y hago lo mismo con Z. Reemplazo el valor de Z que me habían dado que era 12. Me queda 12 igual a 2 más lambda. Operando esto, me queda que lambda es igual a 10. Como lambda vale lo mismo para los tres puntos, yo afirmo que ese punto que me habían dado, A, pertenece a la recta. ¿Cómo sería el caso si un punto no pertenece a la recta? Lambda te da valores diferentes. Cuando lambda toma valores diferentes. Si lambda me toma un valor diferente para cualquiera de ellos, deja de pertenecer a la recta. Entonces, este sería el caso. A mí me están dando el punto 10, 1, 0 y yo tengo que verificar que ese punto pertenece. Hago exactamente lo mismo que hice con el punto anterior. Reemplazo los valores de X, Y y Z que me están dando. X vale 10, entonces me queda 10 igual a menos 1 más 2 lambda. Operando y despejando lambda me queda que es 11 medios. Hago lo mismo con Y. Me queda que es 1 igual a menos 2 lambda. Entonces llego a que lambda es igual a menos 1 medio. Como el lambdas son diferentes en X y en Y, yo afirmo que ese punto B no pertenece a la recta. O sea, si pertenece, me va a dar que todos mis lambdas son iguales. Si no me pertenece, con dos lambdas que sean diferentes, le digo no pertenece. ¿Está claro? ¿Podés explicar de vuelta eso? Lo que no pertenecía a la recta. A lo que no pertenece a la recta es exactamente lo mismo. Reemplazar los valores de X, Y, Z que te están dando, ¿sí? Reemplazas los valores y operas y despejas lambda, ¿sí? Fíjate que aquí, cuando yo reemplazo este 10 en la primera ecuación, que sería mi X, me da que lambda es igual a 11 medios. Cuando yo reemplazo en la segunda ecuación, este 1 que me están dando, me queda que lambda es igual a menos 1 medio. Como estos dos lambdas son diferentes, yo de una vez puedo decir, ese punto no pertenece a mi recta. ¿Ahora sí está claro? Bien, gracias. Bien. Entonces, de manera general, ¿cómo se haría esto? O sea, yo quiero saber que un punto cualquiera pertenezca a la recta. Entonces, como ya vimos, ¿qué tiene que cumplirse para que un punto pertenezca a la recta? Es que mi lambda sea igual. Entonces vamos a despejar los lambda de X, Y y Z. Yo despejo lambda de mi primera ecuación y me queda que lambda es igual a X menos 1 sobre 2. Reemplazo lambda de mi segunda ecuación y me queda que lambda es igual a menos Y medios. Y reemplazo lambda en la tercera ecuación y me queda que lambda es igual a Z menos 2. Tengo una duda, perdón. Dime. Ahí no es X más 1 sobre 2, lambda igual a X más 1 sobre 2, porque el 1 no pasa para el otro lado. Tienes razón, es X más 1. Sí, es X más 1. Se dan cuenta que X más 1 medio, Y menos Y medios y Z menos 2 están igualadas todos a lambda. Como estas tres ecuaciones están igualadas a lambda, quiere decir que son exactamente lo mismo, yo lo puedo escribir de esta forma. Escribo estos tres valores, estos tres términos igualados. ¿Por qué? Porque todos están igualados a lambda. Yo sé que X más 1 medio tiene que ser igual a menos Y medios. Yo sé que X más 1 medio tiene que ser igual a Z menos 2. ¿Por qué? Por esto y acá. Porque nosotros ya vimos que para que un punto pertenezca, lambda tiene que valer lo mismo en X, Y, Z. Entonces yo puedo igualar estos tres valores. De hecho, vamos a operar un poco más y vamos a decir X más 1 medio, X más 1 sobre 2
va a ser igual a menos y medios. Es lo mismo, lo puedo escribir aparte. Y aparte de todo, yo sé que menos y medios es igual a z menos 2. Y de hecho no hace falta, no hace falta verificar que efectivamente, no hace falta escribir que efectivamente x menos 1 medio sobre 2 es igual a z menos 2. ¿Por qué? Porque x más 1 medio sobre 2 es igual a y menos 2 medios. Y es, si estos dos son iguales y aparte yo tengo que menos y medios es igual a z menos 2, es como, yo sé que a es igual a b, pero b a su vez es igual a c. Si yo sé que a es igual a b y que b es igual a c, ¿yo qué puedo concluir? Por transitiva, A es igual a C. Exacto, por transitiva a es igual a c. Es eso mismo que yo acabo de escribir acá. Entonces, esto vendría siendo mi A, esto vendría siendo mi B y esto vendría siendo mi C. Entonces, por transitiva, A sería igual a C. Entonces, no hace falta escribir. Vamos a seguir operando y vamos a sacarnos este 2 de encima. Vamos a escribir las ecuaciones que me queden un poquito más bonitas. Vamos a pasar los números para un ladito y las variables para otro. Entonces, este 2 lo puedo cancelar, paso el 2 que está dividiendo la y, la paso al otro lado a multiplicar, 2 con 2 se van y me queda x más 1 igual a y menos 2. Ahora me molesta ese 1, lo que hago es pasar x igual a menos y menos 1 y finalmente paso esta y que la tenía negativa al otro lado positiva y me queda x más y igual a menos 1. Y lo mismo hago con la ecuación de abajo, entonces me queda menos y medios igual a z menos 2. Lo primero que yo puedo hacer es pasar este 2 que está dividiendo la y a multiplicar. Entonces me queda menos 2z menos 2 por 2, 4. Entonces me queda menos y igual a menos yz igual a 2z menos 4. Luego paso ese 2z que tengo al lado derecho, lo paso a restar y me queda menos y menos 2z igual a menos 4. Y operando un poquito más, simplemente multiplico ambos lados por menos 1, me saco esos negativos de encima y me queda la ecuación y más 2z igual a 4. Esto que acabamos de hacer fue pasar de la ecuación paramétrica que teníamos a la ecuación reducida de la recta. Entonces, la ecuación paramétrica la tenemos escrita de esta forma y la reconocemos porque tiene el parámetro. Y la ecuación reducida nos queda de esta forma y ya no hay parámetros explícitos. ¿Con eso te referís a que... Yo tengo una duda. No, perdón, que con eso te referís a que eliminaste lambda, o sea, cuando la ecuación reducida te referís a ecuación sin lambda. Exacto, de la ecuación sin el parámetro. Yo tengo una duda ahí en lo que hiciste, porque pones x menos 1 sobre 2 igual a menos y sobre 2, eso está bien. Después, lo que no me doy cuenta es cómo de x menos 1 igual menos y pasás a x más 1 igual menos y. ¿Por qué cambió ese signo? No es el signo. ¿Recuerdas que tú misma me habías dicho que aquí es más 1? Porque sí, está bien, perdón. Fui yo la que me comí el Sí, perdón. No se preocupen que yo lo corrijo, lo reviso nuevamente, lo corrijo y lo subo otra vez. Ahí es un más 1. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Quedó claro cómo es que se pasa de la paramétrica a la reducida? Entonces, resumiendo, tenemos entonces que las ecuaciones paramétricas nos permiten construir puntos de la recta a partir de diferentes valores de lambda, ¿sí? Y la ecuación reducida nos permite determinar si un punto pertenece o no a la recta. Entonces es muy sencillo. Si yo les doy valores de x, y, z, quiero saber si ese punto pertenece o no a la recta, es reemplazar los valores que les estoy dando en la recta, en la ecuación reducida de la recta, y verificar que efectivamente me dé menos 1 y efectivamente me dé 4 al reemplazar acá. Entonces, por ejemplo, díganme si el punto 5, 3, 2 pertenece a la recta. ¿Qué hay que hacer? ¿Me vas a repetir los números? No pertenece, porque 5 más 3 te da 8 y por tanto xy no sería menos 1. Exacto. 5 más 3 me da 8, ya definitivamente ya no pertenece a la recta. ¿Qué hicimos? Les dije,
les doy los valores 5, 3, 2, que sería un punto cualquiera en el espacio, y les estoy diciendo, verifíquenme si pertenece o no pertenece a la recta. Lo más sencillo es reemplazar. X vale 5, Y vale 3. 5 más 3, 8. Ya, no pertenece a la recta. Ahora, vamos a pasar de la ecuación reducida de la recta, que fue hasta la que llegamos, a la ecuación paramétrica. O sea, vamos a ir hacia atrás. Ya fuimos de la paramétrica a la reducida, ahora vamos de la reducida a la paramétrica. Y es muy sencillo. Entonces lo que se tiene que hacer, elegir cualquier variable e igualarla a lambda o a cualquier otro valor paramétrico. O sea, puede ser o lambda o alfa o al valor o una A que ustedes quieran, ¿sí? Teniendo claro que ese valor lambda o el valor que le hayan querido dar, beta, gamma, sea un número real, ¿bien? Entonces, si yo digo que X es igual a lambda, vengo aquí y lo reemplazo. Entonces me queda lambda más Y igual a menos 1. Y yo quiero ponerlo en términos de Y, o sea, de despejar Y me queda Y es igual a menos 1 menos lambda. Queda así que tengo esto, ¿sí? Y hago lo mismo en la siguiente ecuación. Entonces yo despejo z de la segunda ecuación. Entonces la segunda ecuación me queda z es igual a 4 menos y este 2 que estaba multiplicando lo paso a dividir. Entonces me queda 4 menos y dividido en 2. Yo sé cuánto vale y lo tengo escrito aquí arriba. Y vale menos 1 menos lambda. Entonces me queda, escribo este valor que yo conozco ya de y, o sea, lo reemplazo. Este valor de y que obtuve acá, lo reemplazo en la segunda ecuación. Y ahí tengo 4 menos, que es el menos que ya de por sí tenía la y, menos 1 menos lambda. Y opero. 4 menos por menos me da más. 4 más 1, 5. Y menos por menos más me queda lambda. Y el 2 lo hago común y corriente. Y sigo operando. Mi ecuación me va a quedar x más lambda, y menos 1 menos lambda. Y estoy acá, yo puedo aplicar y escribir 5 medios más 1 medio lambda. Entonces me queda que z es igual a 5 medios más 1 medio lambda. Y esta sería una ecuación paramétrica. Sería otra ecuación paramétrica. Donde ¿cuál sería el punto base? X igual lambda. No, recuerda que el punto base es un número, son 3 números, ¿sí? ¿Cuál sería el punto base y el vector? Tendríamos el punto P, que sería mi punto base, que es mi punto desde el cual yo empiezo a construir la recta, podrían pensarlo así, y un vector B, ¿sí? Recordemos que la recta la escribimos como un punto más lambda, que es mi parámetro, por el vector. ¿Cuál sería el punto? El punto sería, esto lo podemos escribir como x igual a 0, siguiendo esta notación, más lambda por 1, ¿sí? Yo la podría escribir como menos 1 más lambda por menos 1. Y a z ya está escrito así, ya está ahí más claro. Entonces, el punto, fijémonos que es el valorcito que no está acompañando el lambda. Entonces, ¿cuál sería el punto de esta recta? 0 menos 1 y 5 medios. Exacto. 0, menos 1 y 5 medios. ¿Y cuál sería el vector director? El vector sería 0 más el lambda menos 1 más 1, menos 1 creo que dice ahí. Menos No 1. sé qué. Menos 1 y después el otro sería menos 1 menos un lambda, no sé, y 5 medios menos 1, un medio lambda, ¿no? Fíjate que O sea, el vector va a estar determinado solo por 3 puntos. Por un punto en X, un punto en y un punto en Z. Y esos puntos son los que están acompañando lambda. Aquí, ¿quién acompaña lambda? ¿Qué valor está multiplicando lambda ahí? 1. 1. ¿Qué valor está multiplicando a lambda en la segunda ecuación? Menos 1. Menos 1. ¿Y cuál sería el tercer componente de ese vector? 0,5, medio, un medio. Un medio, Un medio. 0.5. Entonces, el punto es el que no acompaña lambda, o sea, 0, menos 1, 5 medios. Y el vector director es el que está multiplicando por lambda, que es 1, menos 1 y 1 medio. Entonces, de esto que tenemos aquí, de esta recta que tenemos aquí,
díganme por favor cuál sería el punto base. Menos Menos 1, perdón. No, adelante, sí. Menos 1, Sí. 0 y 2. Exacto. Menos 1, 0 y 2. ¿Y el vector director cuál sería? 2 menos 2. y 1. Muy bien. Esos son. Muy bien. Entonces quedó muy claro. Entonces, la recta está compuesta por un punto y un vector director. El punto es el que va solito y el vector director es el que está multiplicando el lambda. Que en la construcción nosotros nos dimos cuenta que ese vector por el que yo multiplico el lambda lo que hace es estirarme ese vector, ¿sí? Que mi vector acá es 2 menos 2, 1, y este lambda me lo estira y me permite crear la recta. ¿Qué ocurre ahora si nosotros cortamos esa recta con el plano coordenado z igual a 0? Entonces es lo mismo que nosotros hemos trabajado. ¿Qué es lo que usualmente hacíamos cuando queríamos ver los cortes de una figura, por ejemplo, la circunferencia con el plano coordenado XY? ¿Qué hacíamos? Igual a 0. Z es igual a 0. Bueno, ¿y después qué hago? En la ecuación que nos estaban dando, utilizo la información que teníamos, ¿sí? Y pasas de la ecuación paramétrica a una ecuación reducida, ¿no? Lo que justamente voy a tener ahí va a ser el punto de intersección de la recta. Si tú reemplazas z igual a 0, no vas a obtener directamente la ecuación reducida, sino que simplemente vas a obtener las coordenadas del punto de intersección. Entonces veámoslo. Si yo hago que z sea igual a 0, tomo mi ecuación, que aquí en este caso tomé la primera, la ecuación paramétrica, ¿sí? Perdón, la ecuación paramétrica, esta, sí, que era menos 1 más 2 lambda, menos 2 lambda y z más lambda, y 2 más lambda, ¿sí? Tomé esa primera ecuación, que era la ecuación paramétrica, y reemplacé el valor de z igual a 0. Entonces, si reemplazo z igual a 0, obtengo mi valor de lambda, ¿sí? Me queda 0 igual a 2 más lambda, y me queda que lambda es igual a menos 2. Y con ese valor que obtuve de lambda, lo puedo utilizar para hallar los valores de x y y. Entonces es simplemente operar. Pongo menos 1 más 2 por menos 2 lambda, me queda menos 1 menos 4 menos 5, y lo mismo hago con y, me queda menos 2 por menos 2, menos por menos más, 2 por 2, 4. Y así obtengo los puntos de coordenadas, que va a ser el punto menos 5, 4 y 0. ¿Qué pasa? Para hacer esto, yo lo podía haber hecho o por las ecuaciones paramétricas o por las ecuaciones reducidas. Si yo lo hacía por cualquiera de los dos, tengo que llegar exactamente al mismo punto. Lo que acabé de hacer fue con la ecuación paramétrica. Veámoslo ahora con la ecuación reducida. Entonces, hago lo mismo. Z es igual a 0. En el lugar en que iba mi Z, reemplazo. Entonces me queda. Si recuerdan, en la que habíamos llegado a la ecuación reducida, era x más y igual a menos 1 y y más 2z igual a 4. Entonces, en esa ecuación reducida, yo reemplazo ese valor de z que me están dando. Entonces me queda y más 2 por 0 me queda 0. Yo definitivamente puedo decir y es igual a 4. Y con este valor que ya obtuve de y igual a 4, reemplazo en la primera ecuación y me queda y más 4 igual a menos 1, de donde yo obtengo que x es igual a menos 5. Entonces, mi coordenada de corte va a ser menos 5, 4 y 0. Entonces no es porque yo, al hacer el corte con el plano x igual a 0 y la recta, no es que pase de una ecuación paramétrica a una ecuación reducida, ¿no? Lo que obtengo es el punto de corte del plano con la recta. Bueno, este ejercicio de aquí es sobre los vectores, ¿no? Dice, sea justamente el vector u con esas coordenadas y el punto A de estas otras coordenadas. Entonces dice, hallar las coordenadas del punto B sabiendo que se cumple esto, ¿no? Que el vector u es igual al vector AB. Entonces hay que ver cuál es la opción correcta, ¿no? Son 4 opciones de respuesta
del punto B, hay que ver justamente, elegir cuál es la correcta, de tal forma que el vector que va desde A hasta B sea el mismo que el vector U. Esto creo que viene de la mano con lo que explicó Estefanía al comienzo, ¿no? De qué forma se calcula las coordenadas de un vector. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calcula, por ejemplo, las coordenadas del vector AB? Lo que haces no encontrás la recta, o sea, lo que vas a hacer es sumadas, ¿no? Y te tiene que dar... No, para ver. Viviana en el chat dice que es B menos A. Ahí va. Exactamente, es el final restado al inicial. Esa es la cuenta que hay que hacer. ¿Sí? Se ve bien el vector que empieza en A y termina en B, la forma de encontrar las coordenadas de ese vector es hacer la resta B menos A. ¿Sí? Yo, de esta igualdad, ¿cuáles son los datos que tengo nada más? Tengo Tenés el el U, vector y también el vec- tenés A. exactamente, tengo el vector y el punto A. Esta es mi incógnita, ¿no? Claro, pasás la B, pasás la A para el otro lado y nada, haces una resta, te daría un resultado que sería B. Exactamente. Bien. Eso mismo. ¿Una resta o una suma? Una suma. En este caso sería una suma, ¿verdad? Pues sería, bueno, si la U es igual a B menos A, ¿cuánto es B sola? ¿Qué es igual B? U más A. U más A. Exactamente. Vean que ahí estoy sumando un vector y un punto, ¿no? El vector U sumado el punto A, que son los datos de la letra, sería las coordenadas del punto B. Sí, entonces, eso es hacer juegos un poquito con esta definición de un vector, ¿no? Cómo es que se calcula las componentes de un vector. Siempre es el punto final restado el punto inicial. Si me piden el vector AB, es B menos A. Si me piden el vector, yo qué sé, HJ, es J menos H. ¿Tá? Y la suma es, como decía hoy Stephanie, es de componente a componente, ¿no? Yo voy a sumar, por ejemplo, la primera componente del vector U con la primera componente del vector A. La segunda con la segunda, la tercera con la tercera. ¿Tá? Como sabemos que el punto B tiene las tres componentes, entonces el resultado de encontrar las tres componentes de B es sumar justamente componente con componente, la X con la X, la Y con la Y, la Z con la Z. Ese sería como el orden del cálculo. Lo que podríamos hacer capaz es el ejercicio, es el 3, sin hacer la intersección. Dice que sean las rectas R, que pasa por los puntos A y B, y la recta S, que es la paralela al vector B, y que pasa por este otro punto. Acá lo que le vamos a pedir, si te parece bien, Stephanie, es que escriban las ecuaciones reducidas y las paramétricas de ambas rectas. Sí, me parece. Ahí tenemos una recta, ¿no? La recta R es una recta, dice, que va a pasar por los puntos A y B. Eso lo copia por ahí, en su cuaderno. Y la otra recta, me dice, la recta S, es la paralela al vector B, 1, 0, 1, y nos pasa por el punto C, 1, 4, 2. Entonces, de esas rectas, lo que queremos, esto no va, ni esto no va a nada. Únicamente lo que queremos de esas rectas es que nos determinen las ecuaciones reducidas y las paramétricas. Lo que hace la pregunta ahí de Ruth en el chat, me parece, ¿no? A ver, déjame leer de vuelta la pregunta. Que es, ¿de qué forma se reduce la ecuación? Sí. Sí. Lo que explicó Stephanie es, cuando yo estoy pasando de la paramétrica a la reducida, lo que hay que hacer es despejar el parámetro lambda en las tres ecuaciones, ¿sí? E igualar las ecuaciones. O sea, yo lo que igualo es
los valores de lambda, ¿no? Si lambda es igual a una expresión en la primera ecuación, en la segunda ecuación lambda es igual a otra cosa, y en la tercera lambda es igual a otra cosa, bueno, las tres cosas esas que son iguales a lambda son iguales. Y ahí encontrás las ecuaciones reducidas. Es despejando el parámetro de la ecuación de la paramétrica, ¿no? No sé si te expliqué. Fue medio en el aire y sin un soporte o como tenía Stephanie, pero bueno, ¿se anotaron el ejercicio, chicos? ¿Cuál recta hacemos, chiquilines? La parte de S, ¿no? La recta. S. Sí. La recta S nos daban un punto y un vector, ¿no? Sí, pero el vector era paralelo a la recta que Exacto. contenía el punto. Perfecto. O sea que nos recontra sirve. O sea que es un vector director. 1, 0, 1 era, ¿no? Sí, era O sea, 1, 0, 1 el vector y el punto era C, que era 1, 4, 2. Perfecto. Entonces, nos decían que hay un micrófono que está haciendo interferencia. No sé quién es. Pero silencio a todos. Ahí va. Entonces, decía que el vector es el paralelo a la recta, ¿no, Joaquín? Sí, te decía Sí, exacto. que el vector era paralelo a la recta que contenía C. Perfecto. Entonces, si es el paralelo, es el vector director. O sea, en realidad, el vector director justamente es un vector que, como dice la palabra, dirige o le da dirección a la recta. ¿Ah? Por ejemplo, si yo digo que voy por 18 de julio o por Colonia o por Avenida Uruguay, es la misma dirección, son las paralelas, ¿se entiende? ¿Ah? Entonces, cualquiera de los vectores que sean ds o los paralelos son los posibles vectores directores de la recta. ¿Ah? Entonces, la recta S ya está como hecha prácticamente, porque yo necesito un punto y un vector. Justamente ya los tengo a los dos, ¿no? Tengo ahí. Yo lo que planteo es la X, la Y genérica y la Z genérica. ¿Ah? Y acá, que lo que le decía yo al equipo 8 hoy, que esto lo puedo visualizar como una columna. Es decir, bueno, yo voy a poner acá al comienzo las coordenadas de un punto de la recta que yo conozca, que bueno, en este caso es el 1, 4, 2, y después una segunda columna que serían las coordenadas de un vector director, que ya lo tenemos, el 1, 0, 1. ¿Tá? Entonces, el punto C lo voy a poner acá, voy a poner en columna 1, 4 y 2. ¿Sí? Son las coordenadas de un punto de la recta. Y el vector, lo voy a poner en azul, ¿sí? Es el 1, 0, 1. ¿Sí? Y lo que hay que hacer acá es, bueno, esto es una suma, ¿sí? Porque hay que sumar un punto de un vector, como decía hoy Stephanie al comienzo de la clase, y lo que le hacemos al vector siempre es, lo vamos a multiplicar por un parámetro, ¿no? Que generalmente le llamamos lambda, ¿no? Le podemos nombrar con cualquier letra griega, ¿no? Pero generalmente se usa lambda. ¿Sí? Entonces, esto describe la ecuación de la recta, de forma de la paramétrica, ¿no? Tenemos, en primer lugar, los números que no dependen del parámetro son las coordenadas de un punto de ella, en este caso el 1, 4, 2, y los números que dependen del parámetro, que son los coeficientes del parámetro, son las componentes del vector director. ¿Sí? Otra forma de escribir esto es poner x, para no escribir el 1S, se puede poner 1 sumado lambda, ¿no? Por ejemplo. En vez de poner 1 lambda, le puedo poner directamente lambda. La Y. Te vale 4. ¿Cómo queda la Y? La Y es 4, pues nos queda x 0 lambda. Ahí va. Entonces ni hace falta escribir ese término, porque se anula. Y la Z es igual a 2 más lambda. ¿Puede ser? Perfecto.
o otra manera de escribir la recta S. ¿Por qué hoy ponía yo escribir un juego de ecuaciones? Porque las ecuaciones de las rectas son infinitas en realidad. Porque, a ver, por ejemplo, yo acá escribí un punto, ¿no? Que lo conocemos, el 1, 4, 2, pero si yo conozco otro punto de la recta, lo puedo usar en su lugar. O conozco un tercer punto de la recta, lo puedo usar en su lugar. Entonces ya la ecuación es distinta. Yo puedo hacer una ecuación, capaz que Joaquín hace otra, Stephanie hace otra, ¿sí? Entonces, las tres ecuaciones de la misma recta son distintas, pero representan la misma familia de puntos, ¿tá? Porque le estoy cambiando solamente el punto base. Como la recta tiene infinitos puntos, hay infinitas ecuaciones paramétricas. ¿Se entiende? Lo mismo ocurre con los vectores. Por ejemplo, el vector 404, ¿es un vector director también? El 404. ¿Qué diferencia hay entre el 101 y el 404? Que les estoy diciendo de ejemplo ahora. Pregunta para saber. Para que sea director, lo único que tiene que hacer es que el lambda siempre se mantenga, ¿no? Sí. Por ejemplo, si yo uso, si este vector lo multiplico entre 4, quedaría 404, ¿no? Es el mismo vector, solamente que está multiplicado con 4 veces, por lo tanto la dirección no cambia ahí. Le estoy cambiando la longitud del vector, pero la inclinación del vector en el espacio es la misma. O el vector 808 o 10010. ¿Sí? Entonces yo acá, en el lugar del vector, le puedo escribir este mismo o cualquiera de sus múltiplos, que son infinitos también. ¿Tá? Entonces, ahí es donde entra también la idea de que este es un juego de ecuaciones paramétricas y no es el único, son infinitos. ¿Tá? Y ahora la historia es de qué forma yo paso de la paramétrica a la reducida. ¿Qué hacemos acá? Y acá. más. Despejamos lambda. Tenías que despejar lambda. Ahí está, tenemos que eliminar el parámetro. Justamente como yo en las ecuaciones reducidas no tengo lambda en la ecuación, lo tengo que sacar. ¿Cómo lo saco? Despejando lambda de la ecuación paramétrica. ¿Cómo nos queda acá lambda despejado? X menos 1. X menos 1, perfecto. En la segunda ecuación no hay ningún lambda para despejar, o sea, acá no tengo chance, acá me quedó igual 4. La tercera ecuación sí, hay lambda para despejar, o sea que me queda lambda es igual a Z menos 2. Z menos 2. Perfecto, Z menos 2. Ahí está. Entonces, ¿y qué onda con la segunda ecuación? Porque como no hay lambda, no puedo encontrar un despeje. Justamente esto está genial, porque cuando ya una de las ecuaciones no tiene lambda, esta es una ecuación reducida. Una de las ecuaciones reducidas. Yo necesito dos ecuaciones reducidas. ¿Ah? Esta ya es una. ¿Sí? La otra la voy a encontrar usando estas dos de aquí, ¿no? Porque ahí me dice, lambda es igual a esta expresión. Y lambda también es igual a esta expresión. Entonces, estas dos expresiones, ¿cómo son entre sí? Iguales. Iguales. Tienen que ser iguales obligatoriamente. Entonces, nos queda que x restado 1, qué horrible escribir en este pizarrón, es igual a z menos 2. Sí, es espantoso. Z menos 2. ¿No? Digo, bueno, está, como lambda es igual a lambda, porque eso es algo obvio, bueno, estas dos cosas tienen que ser obligatoriamente iguales. Y acá obtengo la otra ecuación, que la puedo ordenar un poquito mejor. Vamos a poner x restado z, las letras para un lado, es igual a, ¿cómo queda ahí? Negativo 2 sumado 1, Menos negativo 1. 1. Menos 1. Perfecto. Entonces te queda que R es igual a X menos Z igual a menos 1 y Y igual a 4. Ahí está. La recta S, S perdón. la puedo escribir de otra forma, que es con ecuaciones reducidas. Puedo poner en cualquier orden. Vamos a poner, por ejemplo, esta en primer lugar. X restado Z es igual a menos 1. ¿Sí? Y la segunda ecuación es igual 4. Esto, geométricamente,
en el espacio. ¿Qué representa esta ecuación x menos z igual a menos 1? Una recta, pero en el plano, ¿no? No. Tipo, una sola- La ecuación x restado z igual a menos 1 es un plano en el espacio. Y esta otra, igual 4, es otro plano también. Entonces, al haber una llave, lo que está pasando ahí es que la recta está determinada por la intersección de esos dos planos. ¿Tá? Es como, es como una lectura diferente de la recta. Yo tengo acá, por ejemplo, en la ecuación, la primera que hicimos, la paramétrica, yo observo de ella un punto y el vector director. O sea, ya mirando la ecuación, yo ya conozco a simple vista, sin hacer ninguna cuenta, cuáles son las coordenadas de uno de sus puntos y cuáles son las coordenadas del vector director. ¿Tá? El que acompaña a lambda es el vector, el que no depende de lambda es las coordenadas del punto. ¿Tá? Esta está definida por los parámetros, por un punto y un vector. Y esta otra recta, la recta S, que es la misma, está definida por la intersección de dos planos. Por ejemplo, este es un plano alfa, y este es un plano, yo qué sé, capaz que le ponemos beta. Entonces, la recta S ahí está dada como intersección de alfa y beta. Si hacen el dibujo en GeoGebra de estas dos ecuaciones por separado, lo que hace el GeoGebra justamente es dibujarles los dos planos y se van a cortar en esta recta. ¿Sí? En la recta S. Sí, se No entendió. visualizo bien el plano ese de ese Este. plano ahí igual 4 no lo visualizo bien, porque para cualquier valor de xz, el i va a ser igual 4, no logro visualizar. Exacto. El plano I igual 4 es un plano que es perpendicular al eje Y en 4. Es como una pared. ¿Tá? Pues, si vos marcás en el eje, si marcás en el eje Y el valor 4, es un plano que es perpendicular al eje Y. ¿Tá? Son los puntos del espacio donde la Y siempre es 4. Y este es otro plano distinto, que es inclinado. Como tiene la X y la Z, es un plano inclinado. Los dos planos se cortan en una recta, que es la recta S, ¿no? Claro, está bien. Capaz que un buen ejercicio de esto es representar estos dos planos en GeoGebra. Este plano con un color rosado, lo que sea, y este otro con otro color. Y chequear que justamente la intersección nos da esta otra recta que es la misma. Acá está escrita como la paramétrica, con un punto y un vector, y acá está escrita como intersección de dos planos. Pero es la misma recta, es como una lectura diferente. Y yo puedo ir de una ecuación a la otra y viceversa. ¿No? Yo de la paramétrica hice todos estos despejes y encontré la reducida. Y de la reducida yo puedo volver a la paramétrica también. ¿Tá? Como le decía también al equipo 8, es como que a mí me nombren por mi nombre y apellido o por mi número de cédula. Soy la misma persona que tengo dos formas de identificarme distinto, ¿no? Esta es la misma recta identificada de dos formas distintas, o la paramétrica o la reducida. Las dos dan informaciones distintas, pero representan al mismo conjunto de puntos en el espacio. ¿Tá? Pero es importante que ustedes hagan el ejercicio de llevar los números, las ecuaciones al GeoGebra, que es algo muy visual y es un apoyo impecable. ¿Tá? O sea, eso es lo que siempre les hemos dicho desde el día 1. Que hagan el registro ese, el pasaje ese de ecuación o números a imagen en GeoGebra, para que les ilustre más la idea esta de que estas dos ecuaciones representan la misma recta. No sé si, Stephanie, ¿querés decir algo más? No, simplemente que en GeoGebra pueden utilizar la función interseca y ponen los dos planos y ahí les sale la ecuación. Es nada más. Bueno, eso supongo que sería todo por hoy. Y nos veremos dentro de 8 días. Bueno, muy bien. Chao, gracias. Bueno, que estén Buena bien. semana. Cuídense. Nos vemos.